más el tema de mis finanzas, el tema de cómo estoy manejando el capital, porque créame que ojalá fuéramos totalmente disciplinados, pero muchas veces fallamos en algunos aspectos, ¿cierto? Equipo, quiero ahí, cerremos los ojos, cierren ahí los ojos y quiero que visualicen cómo sería tu vida si no hubieran problemas financieros, ¿cierto? Si tienes la vida resuelta, maravilloso, pero si no hubieran problemas financieros, ¿cómo sería tu vida? Si no tuvieras que preocuparte de pronto por pagar los servicios, por tener que pagar facturas, sino que en automático de tu cuenta de crédito o débito. ¿Por qué digo crédito? Porque las personas normalmente los que manejan altos flujos de capital utilizan la tarjeta de crédito para hacer pagos, pero quiero que visualices ahí. Quiero que visualices que, ay, tengo que pagar servicios públicos, pero que no te des cuenta ni cuándo ni cuándo toca pagarlos, sino que automáticamente se debiten de tu cuenta. O sea, muchachos, eso es maravilloso. Y creo que por eso muchos de nosotros arrancamos dentro del proyecto HGW y es porque visualizamos poder construir un negocio de esa magnitud, ¿cierto? Entonces, hoy quiero compartirles pantalla. Al final, si tienen preguntas, tienen dudas o quieren aportar algo a esta capacitación, bienvenido, ¿cierto? Voy a poner acá, ¿qué se me hizo ayer? Presentación. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema especialmente que es inteligencia financiera. Muchas veces yo creo que sería una de las materias principales cuando nosotros estamos niños y estamos en el colegio, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en el colegio sería una materia excepcional, o sea, sería maravilloso que eso nos lo enseñaran muchachos. Pero eso no nos lo enseñan porque el sistema no le conviene que nosotros sepamos manejar nuestras finanzas, no le conviene que nosotros progresemos, ¿cierto? ¿Cómo hacer que el dinero trabaje para ti? O sea, hay veces suena algo incoherente, hay veces las personas que hemos sido empleados, que hemos sido autoempleados, siempre, no sé si han escuchado el término, es que hay que hacer que el dinero trabaje para nosotros, pero uno se pone a visualizar y uno dice, y hay veces que hay personas que les parece algo ilógico que el dinero trabaje para uno. Muchas veces, muchas personas trabajan por dinero toda su vida, pero pocos aprenden a hacer que el dinero trabaje para ellas. La inteligencia financiera no depende de cuánto ganas, sino de cómo administras lo que ganas, ¿cierto? Muchas veces hay personas que dicen, es que si yo tuviera, es que si yo me ganara la lotería, es que si a mí me llegara la herencia, es que si a mí mi vida sería diferente. No, todo aprende, por ahí dicen que una frase que no tiene que ver pues como el tema, pero la puedo relacionar, y es que el que no agradece un confite, no agradece lo mucho, ¿cierto? Lo mismo es en las finanzas, si tú no aprendes a administrar ese poco dinero o el dinero que te ganas, no vas a poder hacerlo cuando te ganes, cuando tengas 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 millones de pesos, 10.000, o no sé, lo que te quepa en tu mente, o unas ganancias mensuales de 40 millones de pesos dentro de HGW, 100 millones de pesos, 129 millones de pesos como se las ganó uno de nuestros socios, John España, que nos mostró las ganancias del mes pasado y lleva menos de 4 años 130 millones de pesos. Pero rico no es aquel el que gana, no es aquel que gana más, sino el que sabe administrar el dinero. Muchas veces puedes decir, no, es que yo me gano 40 millones de pesos, pero me estoy gastando 45. Estás quedando sobregirado en 5 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, acá viene qué es la inteligencia financiera. La inteligencia financiera es aprender a administrar esos 2 millones, esos 3 millones, esos 4 millones o esos 40 millones. Es que la gente dice, no, es que yo no ahorro porque porque es que gano muy poco. Pero primero hay que aprender a pagarse a sí mismo. Ahorita voy para allá que me estoy adelantando. La capacidad de administrar, proteger y multiplicar tu dinero. No se trata de cuánto ganas, sino de cuánto conservas y haces crecer. Control financiero, muchachos.
conocer tus ingresos. ¿Sabes cuánto te gastas al día en el tintico? ¿Sabes cuánto te gastas? Ahí se llaman gastos hormiga, ¿cierto? ¿Qué son los gastos hormiga? Esos gastos hormiga son aquellos que nosotros decimos, ah, es que el cafecito vale 2.000 pesos. Y si me gusta el americano, vale 5.000, 6.000 pesos. No, 6.000 pesitos por un tintico. ¿Cuántos tinticos te tomas al día? ¿A quién invitas a tomarse ese tinto? ¿Cierto? Cuando yo hago la ruta de las arepas, yo hago la cuenta. Yo con mi esposa llego a un lugar y hay una distribuidora de HGW y yo le compro el cafecito por la mañana. Son 4.000 pesos diarios. Si ya 4.600 que yo le compro el tinto a ella, trae a 2.300 cada tinto de HGW. Y hagamos una cuenta, 4.600 diarios por 30 días son aproximadamente casi 125.000, 130.000 pesos que nos estamos gastando mensuales en mero tinto, ¿cierto? Ahí uno empieza a notar que puede reducir esos gastos y de pronto decir, bueno, es que a mí la caja me sale en 47.000 pesos, me puedo reducir los gastos. Evitar gastos impulsivos. Y no se si les da risa lo que les voy a decir, colóquenme ahí caritas sonrientes. Y es que no sé si les ha pasado, y es que cuando ustedes dicen, cuando me llegue la quincena, o cuando me llegue este dinero, o ahora que me llegue este dinero, lo voy a manejar bien y necesito, las primeras necesidades y primordiales son estas características. Cuando llega el dinero, lo gastas en múltiples cosas y cuando te lo gastas te acordaste que tenías que utilizar ese dinero para algo más importante. Ay, de verdad que yo iba a invertir ese dinero en tal cosa. De verdad que yo ese dinero lo iba a invertir en tal proyecto. De verdad que ese dinero yo iba a pagar tal deuda. Y te lo gastaste, ¿cierto? Muchas veces decimos es que hay algo que nosotros tenemos y se llama el ego, ¿cierto? El ego, nuestro ego, cuando nosotros vamos, es que yo me lo merezco, ¿cierto? Y nos gastamos dineros o ¿qué sucede con las personas promedio? La clase media, les voy a hacer acá un paréntesis, la clase media, cuando sale del colegio, el primer error que cometen los jóvenes antes de los 30 años o las personas antes de los 30 años es que van a una universidad o empiezan a tener trabajos convencionales, pero como apenas están empezando a tener responsabilidades, entonces aceleran el éxito, ¿cierto? ¿Qué es acelerar el éxito? Van y se endeudan con la moto, van y se endeudan con el carro, van y se compran el último celular, entonces, cuando menos piensan, están en algo que se llama la carrera de las ratas. Trabajan durante 15 días para pagar deudas, llegar a la otra quincena como con un tanque de oxígeno. Ya no son capaces ni de respirar económicamente porque no tienen la fluidez o no tienen el flujo de dinero porque tomaron decisiones eh, difíciles al principio, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? No es endeudarse al principio, sino aprender hay tipos de dos deudas, deudas buenas y deudas malas, ¿cierto? Ay, no, es que yo necesito la moto para ir al trabajo, pero si necesitas la moto, sí, cómprate una moto que te beneficie eso, pero ¿qué sucede? Que la persona no se compra la moto para el beneficio, sino que le compra la moto más lujosa, la moto más costosa, y va a tener una deuda del 2 si al 2%, 2 punto algo por ciento de intereses, va a pagar el doble por eso, ¿cierto? No, es que yo voy a comer en la calle porque es que yo me lo merezco, estoy cansada y estoy esto. Acá les voy a decir lo que son activos y pasivos. Los activos ponen dinero en tu bolsillo. ¿Qué es un activo? Activo es aquello en lo que yo invierto, ahí vienen las deudas buenas. Por ejemplo, digamos, me endeudé y hice un apartamento o monté una para rentar. Es que acá hay un error. Hay gente que dice, hoy en día estamos en un sistema que enredan o sea, se enredan las personas. Acá a nosotros nos enseñaron que tener, o sea, dicen que hay una frase muy importante que dice, es que tener casa no es riqueza y no tenerla es mucha pobreza, ¿cierto? Pero si tú rentas una casa, compras una casa y vas a vivir en ella,
Adivine qué es eso, ¿un activo o un pasivo? Es un pasivo, porque esa casa no te está generando dinero, ¿cierto? Cuando tú compras una casa, construyes un apartamento y lo rentas, es un activo porque te está generando unas comisiones. Pero eso ya viene más adelante, cómo manejar las inversiones. Al principio que una persona esté arrancando, pues no es conveniente que haga primero eh, inversiones en propiedad raíz. ¿Por qué? Porque es muy elevado y unos intereses muy bajitos. Hay formas de invertir menos dinero con unos intereses un poco más elevados. Yo le decía a mi hermana trabaja en una entidad financiera y hace aproximadamente 2 años ella tenía casi 30 millones de pesos recogidos. Y ella decía, la cuota inicial de la casa son 85 millones de pesos, creo que fue lo que me dijo en ese momento. La cuota inicial, voy a dar esos 30 y voy a pagar durante 2 o 3 años para que, sobre planos, para que me entreguen la casa. O sea, que a ella le tocaba primero pagar 85 millones de pesos y de ahí le entregan una casa y hoy en día le entregan una casa en obra negra. Y una casa que normalmente es ahí donde empieza la trampa, porque mi hermana compró una casa de más de 200 millones de pesos, 280 millones de pesos creo que fue. Ella compra la casa. ¿Cuántos años se demora ella pagando esa casa? ¿Cierto? Yo le decía a ella, coja este dinero, inviértalo, coja los 85 millones de pesos, casar la cuota inicial, ponlos sin hipoteca, ponlos a trabajar o haz otras cosas con ese dinero, paga un arriendo, no importa que no tengas propiedad, pero tienes un activo que te va a pagar el arriendo y te va a seguir creciendo el capital, ¿cierto? Pero ¿qué hizo ella? Es que sí, Jonathan, yo sé, pero como ella no es, le da miedo las inversiones, todavía no tiene ese espíritu de emprendedora, de pronto en algún momento se le salga, no lo hizo, simplemente se fue y se metió a la casa. Cuando subió el mínimo, ahorita, a ella la perjudicó impresionante. La casa, a pesar de la deuda que tiene, le toca, sin entregarle en la propiedad, tiene que pagar en este momento 35 millones de pesos más por esa propiedad. Se endeudó con la suba del mínimo, 35 millones de pesos más. Entonces, los pasivos sacan dinero de tu bolsillo. ¿Y qué es un pasivo? Les voy a contar acá otro ejemplo y le digo con nombres propios. Tengo un primo que vive solo en un apartamento. Tiene un equipo de sonido como de 5 millones de pesos. Tiene tres televisores. Tiene tres televisores. ¿Para qué tres televisores? O sea, hay cosas en las cuales uno tiene que ser más coherente en el tema de ingresos. Ingresos pasivos. Me imagino que esos televisores los sacó a crédito. Eso es falta de inteligencia. Gracias, Julie. Construir más activos que pasivos. Entonces, ¿qué sucede? Acá hay algo, les voy a enseñar algo. Y cuando mi hijo nació, nosotros le hicimos una alcancía, empezamos a ahorrar para él, hicimos una alcancía para él, para que él empezara a tener capital. Por ejemplo, mi hijo en ese momento tiene fuentes de ingresos, tiene 9 años. Y yo a mi hijo le enseño inteligencia financiera. Ahorita él hizo la primera comunión, le dieron, en ese momento ya tiene un dinero trabajando, hizo la primera comunión, le dieron 1.170.000 pesos, tenía recogidos de esa primera comunión, le dieron. ¿Y sabe qué hizo mi hijo? Me dijo, papi, venga, que necesito conversar con usted. Mi hijo de 9 años. Me dijo, papi, vea, lo que usted me ha enseñado, que maneje el 30-30-10, el 30-30, 30-30-30-10 para hacer ingresos, pero como yo soy niño, yo puedo manejar puedo empezar a construir más capital porque no tengo gastos y yo soy papi. Entonces, papi, dígame, de este dinero, yo quiero darme un gustico para mí, quiero ir al centro comercial, quiero comprar juguetes, pero de este dinero, ¿qué dinero puedo invertir, o sea, gastar para mí? ¿Y qué otro dinero es para invertir? ¿Cuál es el otro dinero que yo lo necesito dejar para que siga construyendo capital? Mi hijo de 9 años. Eso me lo dijo mi niño de 9 años. Eso es lo que yo le estoy mostrando a mi hijo. El poder del interés compuesto, muchachos. Acá viene algo muy interesante porque no quería solo hablarles de hablarles desde la emocionalidad y que lo dejáramos ahí.
sino que hoy quiero mostrarles unas pautas de cómo poderlo hacer, ¿cierto? Y acá hay algo, quiero que entiendas algo sobre qué es el interés compuesto. Los ricos entiendan qué es el interés compuesto, ¿cierto? ¿Qué es un interés compuesto? Yo tengo ganancias, vamos a hablarlo en HGW, ¿cierto? En HGW un interés compuesto es, bueno, vamos a hablarlo en ganancias. Tú tienes 100.000 pesos. Warren Buffett dice, es un inversionista de la bolsa, es más fácil duplicar un dinero cuando lo tengo poquito, decir, tengo $100 o un millón de pesos, convertirlos en dos, ¿cierto? Es más fácil convertir 100.000 pesos en 200.000 pesos. Es más fácil convertir un interés muchísimo más alto cuando el dinero está poquito. Ya cuando el dinero, cuando tienes un capital mucho más elevado, ya te vas a ganar el 2, 3%, 4%. Y él dice, yo al principio duplicaba el dinero en un mes tenía $100 y los convertía en 200. Pero yo hoy ya no cambio un patrimonio de un crecimiento no del 100%, sino del 2, 3%, porque ya tiene un flujo de capital bastante grande. ¿Y cómo funciona el interés compuesto? Lo llaman la octava maravilla del mundo, es el interés compuesto. Quien lo entiende lo gana, quien no lo paga. No es cuestión de tener mucho dinero para empezar, sino empezar lo antes posible. Y quiero hacerles un ejemplo. Digamos hoy, tú coges 100.000 pesos. Vamos a, digamos, cojamos 100.000 pesos. Y tú vas a decir, ¿cómo voy a hacer para que estos 100.000 pesos en este mes se me conviertan en 200.000? Bueno, eso, porque Warren Buffett dice, es más fácil duplicar pocas cantidades, 200.000. Voy a hacer, ejemplo, unos postres, voy a comprar unos huevos, voy a vender huevos, o sea, algo. ¿Cómo duplico 100.000 en 200.000? Entonces, es la tarea que uno se pone a diario. Estos 100.000 los convierto en 200.000. El otro mes ya tengo 200.000. 100.000 pesos de capital más 100.000 pesos de interés. ¿Qué hace el pobre? Se gasta los 100.000 pesos de interés y vuelve y arranca con 100.000. El rico tiene 100.000 más 100.000 pesos de intereses. ¿Qué hace? Invierte los 100.000 de capital y coge los intereses y también los invierte y los duplica. ¿Qué sucede? Ya no tiene 200, sino que ya tiene 250, 260.000, 300.000 pesos, dependiendo de la velocidad que le ponga a esa persona. ¿Qué sucede? El interés da interés y ese interés se sigue creciendo. Yo con mi esposa, en un momento de locura, llegamos a hacer proyecciones haciéndolo así, ni siquiera de 100.000 en 100.000, sino con un crecimiento aproximadamente del 10% mensual. En 5 años ese dinero serían más de 100 millones de pesos. Más de 100 millones de pesos poniéndolos a trabajar. Multiplica tus fuentes de ingreso. Acá, ¿qué sucede? Que si tú tienes todos tus ingresos en una canasta, pues digamos una canasta de huevos, pones todos los huevos y si esa canasta de huevos se te cae, se te quiebran todos los huevos. Y muchas veces pasa con las personas. Ay, no, yo tengo un empleo, estoy muy bien. Cuando menos piensa, le dieron el ácido en su empleo y se queda desempleado 2, 3 meses y los pocos ahorros, o si no tenía ahorros, si tenía algo de ahorros, podía sostenerse 2 o 3 meses. Pero como no invirtió ese dinero, vuelve y queda en ceros, queda llevado, queda sobregirado o le toca ir a prestar dinero, coge la tarjeta de crédito porque no tiene cómo suplir eso, ¿cierto? Dicen normalmente que una persona para que sea libre financieramente mínimo debería tener 7 fuentes diferentes de ingresos, pero no es que tú arranques ya a tener 7 fuentes de ingresos, no es que voy a poner este negocio, voy a propiedad raíz, una tienda, el empleo, no. O sea, en ese momento, ¿cuál es la idea? Es que tú puedes identificar cuál es tu principal fuente de ingresos, si puedes hacer crecer esa fuente de ingresos, cómo la puedes hacer crecer, cómo hacer primero mejoras dentro de lo que ya tienes y cuando ya tengas mejoras en lo que ya tienes, busca formas de invertir. Les voy a contar un ejemplo.
Yo no soy el mayor ejemplo de riqueza porque digamos que no estamos hablando de millonada, pero ¿qué hice? Cuando yo monté, a mis 18 años, monté una fábrica de arepas. Monté una fábrica de arepas, con esa fábrica de arepas hice 2 apartamentos, entré a la industria del network marketing, del negocio multinivel a otra empresa, con un sistema educativo impresionante que me enseñaron esto y me retiré de la compañía, dejé de hacer network marketing, pero se me quedó acá el chip de la inteligencia financiera. Cogí, tengo la distribución de arepa, ya no tengo la fábrica, cogí, tengo la distribución y estaba trabajando un día sí, un día no, un día sí, un día no, porque estaba asociado con mi papá. Entonces un día hacía la ruta yo, un día mi papá, un día yo, un día mi papá. Resultó que en Warner había un empleo en una empresa normal. Se trabajaban 12 horas y era de lunes a jueves. Y yo decía, me parece interesante. Si yo negocio con mi papá, que yo trabajo de lunes a jueves y enseguida vengo viernes, sábado y domingo y hago la ruta, porque necesito invertir. O sea, en ese momento me está alcanzando solo para el sustento. Me fui para esta empresa, ese dinero lo invertí y compré máquinas de casino. ¿Cierto? En un negocio que no requería mi tiempo. Simplemente se montan las máquinas de casino y recibo las comisiones, un ingreso más, ¿cierto? Cuando arranqué HGW, es una fuente de ingresos nueva. Y acá, por ejemplo, yo les digo, tú quieres tener un pasivo, ¿no? Un pasivo se puede tener. Ah, yo quiero tener un carro. No te lo compres con lo que ya te ganas. Construye un nuevo activo y que ese activo te pague el pasivo. En un libro que yo me leí, no me acuerdo cuál fue el libro, decía, el esposo le decía a la esposa, amor, quiero comprarme un vehículo y me cuesta $150,000. Voy a ir al banco para que me prestes los $150,000 para comprarme el carro. Y él le dijo, no, vaya al banco y dígale que no le preste $150,000, dígale que le preste $300,000 si quieres tener el carro. ¿Por qué? Porque si prestas 150,000 de lo que tú ya te ganas, tienes que pagar el carro. Entonces le dijo, no, vaya al banco, dígale que le preste $300,000, compra el carro con 150,000 y pone un negocio o pone a rentar los otros $150,000. Con las ganancias de estos otros $150,000 paga la gasolina, paga las cuotas y paga el impuesto del carro. Y te va a quedar un activo de por vida. Eso yo hice cuando mi hijo estaba pequeño, que les dije que les estaba haciendo una alcancía, como que, ay, qué bueno que el niño tenga el televisor. Entonces me dice mi mamá, vaya de esa plata que tiene ahí en cuota inicial para el televisor. Y yo, eso suena interesante, pero usted tiene un negocio ahí abajo. Vamos a hacer una cosa, cojamos eso, pegamos una neverita de crema helado y esa neverita de crema helado pagó las cuotas del televisor. Ya no está la neverita, pues en ese momento ya no está la nevera, pero esa nevera pagó el televisor y queda el capital. Eso es construir múltiples fuentes de ingresos. Ingresos, hay dos tipos de ingresos, ingresos lineales e ingresos residuales. Y los ingresos lineales son los que yo trabajo, donde tú cambias tiempo por dinero, tú inviertes tiempo y ganas por lo que trabajas, por lo que inviertes. Tienes un negocio, pero tienes que abrirlo, tienes que cerrarlo, tienes que surtirlo, un montón de cosas y siempre se requiere tu tiempo para este negocio. O eres un empleado, se requiere tiempo para tu negocio. Y hay ingresos residuales, como HGW. Trabajas durante un tiempo, 5 años bien trabajados, y de por vida vas a recibir un residual de por vida o una propiedad raíz. Vas a tener 10,000, 12,000, 5,000, 3,000 distribuidores que te van a facturar 10, 15, 20, 30, 100 millones de pesos en el caso de John España. Así es la forma de poder construir un buen ingreso. Bueno, hay que leer, hay que instruirnos,
porque, y no siempre la capacitación, tú puedes tener el conocimiento. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? Porque en las universidades hay asesores financieros así, administradores de empresas así, enseñando cómo administrar una empresa que nunca han administrado una y nunca han montado una empresa. O sea, hay que ser más coherentes. O sea, hay que aprender la teoría, pero también hay que poner la práctica, ¿cierto? La práctica para hacerlo. Porque es que, no, es que yo soy muy bueno en inteligencia financiera. Yo soy muy bueno en inteligencia. Yo sé que es un ingreso lineal, yo sé que es un ingreso residual, sé que es un cuadrante del flujo del dinero, sé esto, pero ¿qué estás haciendo con ese conocimiento? ¿Cierto? No se trata simplemente de que tú tengas el conocimiento, sino que aprendas a ponerlo en práctica. Asistir a capacitaciones. Una de las mejores inversiones que el ser humano puede hacer es en educación, en educarse financieramente, en educarse, aprender a montar empresa, aprender a manejar capital, para poder hacerlo más inteligentemente. Aprender de personas exitosas. Y quiero hacer un paréntesis acá, y me da un poco de risa, porque es que el colegio nos enseñó a no ser copiones. El colegio nos enseñó, no seas copión, le estás copiando a tu compañero. Muchachos, es lo que da resultado. Samsung, Samsung saca una tecnología que es muy buena, que está reventando en el mundo. Y ahí viene qué pasa con las otras marcas de celulares. La duplican. Los ricos se copian. Muchachos, eso nos enseñaron a nosotros la clase media y baja para que no progresemos. Pero el rico se copia del rico. Ajá, tienes que sacar una igual o mejor. Es eso, muchachos. Por ejemplo, yo veo a un líder acá que está haciendo algo y que le está funcionando. Yo me vuelvo copión. Porque yo prefiero ser un rico copión que un pobre original. Es en serio. O sea, yo prefiero ser ese rico copión que un pobre original. Y es eso, muchachos. En el colegio nos enseñaron a no ser copiones, pero copiesen de las personas más exitosas, péguese a la mentoría de personas que tienen el éxito dentro del negocio, dentro de las finanzas, aprendan a hacerlo. Acá quiero hacerles una pregunta y quiero que analicemos cómo estás tú hoy, cuánto dinero ahorraste el último mes. ¿Por qué, muchachos? Porque nosotros, ¿qué hacemos primero? Gastamos, pagamos las deudas, compramos, pero pagarse a uno mismo, ¿qué es pagarse a uno mismo? Construir capital y construir riqueza. Porque hay gente que dice que no, es que yo sí me pago. Es que yo me fui para el centro comercial y me comí el fin de semana, entré al cine, después me fui para la zona de comidas, me compré una ropa. Eso no es pagarse. Eso no es pagarse. Pagarse a uno mismo es decir, de este dinero, ¿cuánto va para ahorro? ¿Cuánto va para inversión? ¿Cuánto va para emergencia? Emergencias. No, es que llegó una emergencia y tocó sacar de los ahorritos que tenía acá. No, hay que tener una fuente de emergencia, un flujo de emergencias, un porcentaje para emergencias. ¿Cuánto dinero ahorraste el último mes? Cópiame ahí, pues. A ver, ¿quién me dice acá quién se ahorró ahí algo? Julie por ahí está señalando como una tabla de ahorro. Yo creo que eso es como una alcancía, que ahorra 200, una de 100.000, como algo así, por día, ajá. ¿Cuánto ahorraste este mes? ¿Quién me escribe ahí si alguno de ustedes ahorró algo este mes? Chachos, me tienen preocupado, nadie me escribe nada. Listo. ¿Y ese ahorro que estás haciendo es para qué? ¿Para comprarle en cositas en diciembre? ¿O para ahorrarlo y hacerlo crecer más? Invertir, súper. ¿Cuánto inviertes? ¿Tienes fuentes de ingresos adicionales? ¿Has invertido en algo más? ¿Tienes más fuentes de ingresos? ¿Qué activos estás construyendo hoy? Bueno, aparte de HGW, HGW es un activo.
Si tú estás acá, estás construyendo un activo, eso, si tú hoy acá estás dentro del negocio y estás construyendo un activo dentro de HGW, pero no es que se afiliaron a HGW, sino que realmente estás haciendo la tarea diaria. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Dónde te ves financieramente en 5 años? ¿Dónde te ves financieramente en 5 años? ¿Qué piensan ahí? Por ahí dice Albert Einstein que locura es hacer lo mismo esperando un resultado diferente. Muchachos, hay que hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes, ¿cierto? Y quiero hablarles acá un poco para completarles un poco el tema del interés compuesto, que antes conocen los famosos prestadiarios. Esos son expertos en interés compuesto. Yo conozco prestadiarios que han empezado con 4 millones y en ese momento tienen capitales de 500, 600 millones de pesos, 1.000 millones de pesos o más. ¿Por qué? Porque ellos cogieron el capital y reinvirtieron sus intereses. No se quedaron solo con el capital. Entonces, muchachos, hoy la invitación es que aprendas a trabajar con interés compuesto. Y quiero dejarles un videito. Voy a mostrarles algo acá. Ah, espérame. La riqueza no se construye por lo que ganas hoy, sino por lo que haces repetitivamente con lo que ganas. Si no aprendes a hacer crecer tu dinero mientras duermes, trabajarás toda la vida por dinero. Y el dinero tiene que ser como el papel higiénico, muchachos. A usted le dan ganas de hacer del 2, usted le dan ganas de ir al baño, usted se preocupa porque no haya papel higiénico, ¿no? Usted va allá, se sienta relajado. ¿Y qué es lo último que hace? Voltear a coger el papel higiénico, porque sabe que él está ahí. Así tiene que ser el dinero. Que usted se siente, que usted esté tranquilo, que usted está enfermo, que hoy no pudiste ir a trabajar o que hoy no quiso ir a trabajar, no te preocupa, porque ahí está el dinero. Muchas gracias y quiero finalizar con esto. Espérame, yo les comparto algo acá. Vamos a ver si lo encuentro acá rapidito. Oye, una pregunta rápida. ¿Has pensado en cambiar de carrera, pero no sabes por dónde empezar? Tal vez tu trabajo no paga lo suficiente. El interés compuesto es la octava maravilla del mundo. El que lo entiende lo gana, el que no, lo paga. Albert Einstein. El interés compuesto es una fórmula financiera conocida por muchos como la fórmula de la riqueza, pues es matemáticamente la única fórmula que permite a cualquier persona que la aplique, sin importar su situación actual, llegar a alcanzar el estatus de millonario. Sin embargo, como advierte Albert Einstein, es un concepto que también puede traer pobreza a quienes lo desconocen. Básicamente, el interés compuesto es un tipo de interés que permite generar ganancias y reinvertir dichas ganancias para generar aún más ganancias, generando así ganancias exponenciales. Esto a diferencia del interés simple que no reinvierte las ganancias. Esta definición seguramente sonó bastante confusa, pero quedará súper clara con el siguiente ejemplo. Imaginemos que David invierte $100 y que cada mes su inversión le genera un rendimiento del 10%. Esto significa que, en el primer mes, David obtiene ganancias de $10, los cuales muy emocionado retira rápidamente para poner en su cuenta de ahorros. Dado que David retiró sus ganancias, el siguiente mes David nuevamente tiene $100 invertidos, los cuales vuelven y le generan solo $10. Así sucesivamente, David sigue retirando mes a mes sus ganancias, por lo cual se queda toda la vida ganando solo $10 mensuales. Esto es lo que se conoce como inversión con interés simple. Juan, por otro lado, que conoce el interés compuesto,
sabe la importancia de dejar que las ganancias generen nuevas ganancias. De esta forma, Juan también inicia con $100, pero una vez obtiene sus primeros $10 de ganancia, los reinvierte para que el siguiente mes su balance inicial sea de $110, lo que le genera entonces una ganancia de $11. Así sucesivamente, Juan sigue reinvirtiendo sus ganancias mes a mes, por lo que en los meses siguientes obtiene ganancias de 12.1, 13.3, 14.6 y así sucesivamente, ganancias que crecen cada vez más rápido. A pesar de que el crecimiento en las ganancias inicialmente se ve pequeño, este empieza a acelerar de tal forma que al cabo de 5 años, en el mes 60, Juan estaría obteniendo ganancias de $2.768 y de $3.044 en el mes 61. Nota como el crecimiento en las ganancias del mes 1 al 2 fue solo de $1, pero como el incremento del mes 60 al 61 fue de 276.80. Esta justamente es la magia del interés compuesto, hacer que las ganancias cada vez crezcan más rápido. No es una exageración decir que el interés compuesto hace crecer el dinero de forma exponencial, pues si graficamos las ganancias del ejemplo anterior, lo que obtendremos es una curva que literalmente crece exponencialmente. Para sacar máximo provecho del interés compuesto, hay que tener en cuenta los 3 factores que lo componen y tratar de maximizar cada uno de ellos. Es decir, se debe tratar de invertir la mayor cantidad de dinero posible al mejor retorno o interés posible y por el mayor tiempo posible. Resulta bastante evidente que entre mayor sea el interés sobre la inversión y entre mayor sea la cantidad invertida, mayores serán las ganancias. Sin embargo, es importante resaltar algo que la mayoría de personas pasan por alto, y es que el tiempo es un factor igualmente importante. La clave del interés compuesto es que este hace crecer el dinero de forma exponencial en el largo plazo, es decir, no es una fórmula mágica para volverse rico de la noche a la mañana, a pesar de que sí es una forma comprobada de volverse rico con el paso de los años, incluso cuando se empieza con pocas cantidades de dinero, tal como lo muestra en detalle este video titulado "Cómo alcanzar tu primer $1.000.000 demostrado en 8 minutos", donde se muestra cómo cualquier persona puede alcanzar su primer $1.000.000 con solo $1.66 al día haciendo uso del interés compuesto. Finalmente, y no menos importante, hay que recordar que Einstein también nos advierte del peligro de no generar, sino de pagar interés compuesto. Esto, en resumidas palabras, hace referencia al peligro de las deudas y cómo éstas pueden crecer de forma exponencial en nuestra contra, razón por la cual las personas que viven endeudadas difícilmente logran generar riqueza. Si quieres crear una app, pero no tienes ni idea. Muchachos, no sé si tienen preguntas, si tienen dudas hasta ahí. ¿Qué les pareció la capacitación del día de hoy? ¿Tienen preguntas, dudas? Excelente. Levanten la manito si tienen preguntas. Si quieres, puedes dejar de compartir pantalla. Ok, espérame. ¿Listo? Por acá, Lucero. Ah, no, muy buena, muy buena. Si tienen preguntas, pues levanten la manito. Bueno, yo quiero pues felicitar a Jota. Realmente estuvo muy buena. Me hizo repasar cosas y chévere esos 2 últimos videos, la verdad. Voy a mirar el siguiente que dice, ¿cómo es? ¿Cómo tener millones de dólares? Bueno, ese último también me llamó. $1.000.000. Ese último me llamó la atención, o si lo podemos Solo, compartir por solo los ahorrando grupos. pesos, 5.000 pesos diarios y ponerlos a interés compuesto. ¿Por cuánto tiempo? Eso duraría, véaselo, Ah, véaselo, bueno. no me lo pregunte. O compartirlo también por los grupos. Estos 2 videos me parece chévere que los podamos compartir. Me pareció muy, muy interesante, de verdad. Y una de las maneras más interesantes de hacer este tipo de estas inversiones también es HGW.
¿Por qué? Lo que él mencionaba de John España. John España si quiere hace una recompra de 90.000 pesos. ¿A usted les parece inteligente hacer una recompra mensual de 90.000 y estar generando más de 100 millones mensuales? Ahí está. Y también quiero aclarar algo. Ojo con las inversiones digitales de interés compuesto. No quiero mencionar nombres, pero ojo con esas pirámides, porque ese no es el interés compuesto al que se está invitando que usted pierda su plata, sino que lo reinvierta en una mercancía, en propiedad raíz, bueno, en algo que a usted le duplique, una inversión seria, ¿sí? Entonces, de eso precisamente se trata. Y HGW es ese vehículo. Muchos dirán, bueno, muy buena la información de Jonathan, pero a ver la plata. Bueno, este es el vehículo para que usted empiece a tener esos ingresos en la venta y también formando la red. Y ya esos ingresos los puedes invertir, como vimos en la capacitación, en diferentes canastas. ¿Sí? No tienes que endeudarte con un banco para iniciar un capital, es que aquí está. Y muchos no lo hemos visto, muchos cogemos este negocio solo para consumir o de vez en cuando para vender, pero no hemos visto el vehículo financiero que tenemos en nuestras manos. Por acá dice Carmen que compartir los videos en los grupos. Excelente. Entonces, de verdad, a producir. Hoy en la noche a las 8 tenemos presentación de negocios. Invitemos que esa es otra manera, ¿no? Va creciendo la red, vamos eh, generando esos incentivos. Entonces, invita a 5, invita a 10. Ustedes saben que si uno invita a 10, todos los 10 llegan, ¿cierto? Pero si invito a uno solo, hay probabilidad que no llegue nadie. Entonces, invitemos. Las personas hoy en día necesitan ingresos y necesitan, como vimos hoy, ponerlo a rendir. Entonces, hagamos una invitación de esa manera, ¿sí? ¿Quieres construir ingresos inteligentes, ingresos residuales? Te invito hoy a las 8, ¿sí? Por acá dice Lorena que me gustaría una capacitación de cómo crecer en la empresa por medio de las redes sociales cuando no tenemos experiencia. Bueno, precisamente ese es mi fuerte, enseñar marketing digital, entonces voy a cuadrar con J, si esta semanita puede ser, no sé, jueves, hacemos podemos hacer una capacitación. Esta semana, toda la semana nos vamos a las 8 presentación de negocios, pero podríamos hacer una a las 7 de la noche o temprano, así como hoy, cualquiera de las dos. Listo, entonces por los grupos la cuadramos y la pasamos, claro que sí. Y porque esa es una manera muy inteligente de hacerlo. De hecho, yo vendo y afilio con las redes sociales. Entonces, muchísimas gracias, Jota, de verdad, por esta capacitación. Cada vez uno recuerda y estuvo espectacular. Y nos vemos hoy a las 8 de la noche con invitados. Acá somos 17. Si cada uno invita a uno, seremos 34 esta noche, ¿cierto? Bueno, les deseo un Puro feliz interés día. compuesto. Ajá, Interés compuesto en personas. total. Bueno, muchísimas gracias y feliz día.